Nos estamos conectando con Catherine Izaguirre, licenciada en Economía y magíster en Desarrollo Humano de la Universidad Católica, para que nos explique un poquito estos términos y también nos ponga un poco en auto sobre lo que significa esta noticia desde el punto de vista económico. Catherine, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches. ¿Qué significa cuando hablamos de una recesión técnica, que es prácticamente uno de los temas más resaltantes de la noticia que ha hecho público el portal Bloomberg este lunes? Sí, este último fin de semana salieron los resultados de INE respecto a cómo fue la actividad económica en el mes de mayo y hemos identificado un resultado preocupante, ¿no? Lamentablemente, en los últimos 5 meses, la economía peruana viene cayendo de forma consecutiva, acumulando ya un casi 0.5% de caída del Producto Bruto Nacional, y esto nos lleva a pensar que estamos muy cerca de una recesión técnica, ¿no? Cuando hablamos de recesión técnica, identificamos que tenemos 2 trimestres de caída del Producto Bruto Nacional, y lamentablemente estamos ya muy cerca de tener ese escenario, ¿no? Que además evidentemente tiene un efecto no solo macroeconómico que ha causado sorpresa a nivel global, a nivel de la región, porque la economía peruana ha estado creciendo, ¿no?, de forma sistemática en las últimas décadas, sino que también afecta y tiene una consecuencia en los hogares de las familias peruanas. Uh-huh. Y en ese sentido, Catherine, por ejemplo, digamos, podríamos hablar de que se acabó ese llamado milagro peruano, porque digamos, no es novedad que el Perú esté en crisis social y política, y de hecho una de las cosas que eran parte de ese llamado milagro peruano era que precisamente la política y la economía eran capaces de mantenerse por cuerdas separadas, pero pareciera que finalmente toda esta crisis política y toda esta agitación social está arrastrando finalmente a nuestra economía. Claro, ahora tenemos una conjunción de 3 factores que están afectando la economía y uno de ellos es político, ¿no? El primero es el fenómeno del niño. Lamentablemente, el fenómeno del niño está afectando a la economía, no solamente en el norte, en la costa norte del país, sino también en el sur a través de las sequías, ¿no? Lamentablemente, esto afecta a la producción agrícola, hace generar pérdidas de infraestructura y esto tiene un impacto en la economía en general, ¿no? Porque los precios, por ejemplo, hemos tenido también un contexto de altos precios de los alimentos. Por otro lado, tenemos que los hogares peruanos no han logrado recuperarse de la pandemia, ¿no? Se perdieron millones de empleos en la pandemia y lamentablemente la forma en la que se ha recuperado el empleo está basado en informalidad y subempleo, lamentablemente. Es decir, no hay empleo de calidad. Si vemos cómo estábamos en 2019 y cómo estamos ahora, ha incrementado solo en Lima más del 26% de personas en situación de subempleo, es decir, que no tienen empleo de calidad. Eso afecta a los ingresos y evidentemente si los hogares no tienen ingresos para consumir, se genera toda una caída de la demanda agregada que afecta a la economía en general, ¿no? Y el último factor termina siendo el factor político, ¿no? Esta incertidumbre que tenemos por la inestabilidad entre el Congreso y el Ejecutivo hace que lamentablemente no haya certidumbres para invertir, ¿no? Y la inversión privada lamentablemente también está en cifras rojas, ¿no? A ver, Catherine, buenas noches. En el aspecto político, mucho se ha hablado de que la presencia del señor Pedro Castillo era símbolo, sinónimo de que la economía esté por lo bajo y que nada de lo que se pretendía hacer podía ser venidero para el país. No está el señor Castillo, está la señora Boluarte, tiene otro equipo técnico, pero vamos, ya estamos llegando a los 200 días de gobierno. Sin embargo, no ha revertido en nada, o es que me equivoco al señalar estas cifras. ¿Cuánto ha ayudado políticamente hablando el gobierno de la señora Boluarte en la parte económica? Evidentemente hasta ahora, porque ya como tú bien mencionas, Nélida, van varios meses de gestión, no se identifica una ruta clara por parte del gobierno de Dina Boluarte. Hay muchas tensiones políticas, no hay incluso contrarreformas por parte del Congreso, pero no se identifican medidas, ¿no? Y no se está viendo el rol que se requiere en un contexto de crisis. Los economistas hablamos de que cuando la economía se enfría, el gobierno tiene que asumir un rol contracíclico, es decir, si se enfría la economía, la inversión pública tiene que jugar un rol importante. Eso no se está identificando. Estuvo el ministro Alex Contreras hace unos meses, por ejemplo, ¿no?, en Estados Unidos, diciendo que la economía peruana estaba de vuelta, pero lamentablemente eso no se ha traducido en políticas públicas hasta el momento. Entonces, no se identifica en este gobierno y en estos 5 meses de gobierno, un poco más, ¿no?, que haya realmente un rol activo para poder enfrentar esta crisis, que además no solamente es política, no solamente es económica, sino incluso llega a ser una crisis alimentaria, ¿no? Estamos en un contexto en el cual
millones de peruanos no están accediendo a alimentos suficientes. Esto lo señala la FAO, ¿no? Lo señala incluso encuestas recientes de IEP. Estamos en un problema profundo para la economía, incluso a nivel local de los hogares del país, y no hay acciones, ni tampoco hay una fiscalización adecuada del Congreso. Ya se viene, de hecho, la discusión de presupuesto público, ¿no? Desde agosto a noviembre, y vamos a ver qué acciones toman para enfrentar este contexto. Ahora, Catherine, es inevitable preguntarte, precisamente ahora que has mencionado todo esto, dos cosas que creo que son importantes para el análisis económico y político, por cierto. Lo primero fueron esta rendición de cuentas que hace Dina Boluarte al cumplir precisamente los 6 meses de gobierno, en donde da una cantidad de cifras y se produce una suerte de lluvia de millones, ¿no? Hemos puesto millones acá, millones más acá, millones un poquito más allá, en fin. Fueron casi unos 10 minutos de la presidenta recitando cifras millonarias en distintos rubros. Y por otro lado, hemos visto también al ministro Contreras y al ministro Tarola salir a anunciar Compunche Perú 2. Estas acciones y esta ingente inversión de dinero que ha mencionado la presidenta, entonces, no han funcionado, no han servido, no se han materializado en bienestar económico. Todavía no se siente, de hecho, y por eso es que si vemos un poco a la ejecución pública, ¿no? La inversión pública y el avance de ejecución todavía está aún frío, ¿no? Y identificamos además con preocupación que un presupuesto clave, que es el 068, el programa presupuestal ligado a la atención de desastres, tiene 18% de ejecución. O sea, es en verdad una irresponsabilidad que los gobiernos regionales, locales, a nivel del gobierno nacional, no esté ejecutando esto, porque el fenómeno del niño graves estragos que afectan a la economía peruana, y no solamente a la economía peruana, sino la salud y la vida de millones de nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, ahí hay un pendiente, y yo creo que hay que seguir exigiendo, ¿no?, medidas efectivas para afrontar esta crisis. Ahora, Catherine, bien has mencionado el tema de que una parte de la responsabilidad tienen los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, pero cuando nosotros hablamos de este tema con las autoridades, ellos revierten, nos devuelven la pelota al mismo gobierno para decir, tenemos una cartera de proyectos, le tocamos la puerta al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Economía, y nos ponen una serie de trabas, cuellos de botella enormes que no nos permiten destrabar lo que está observado. Entonces, no podemos hacer nada, ellos se limitan. O sea, ¿cuánto ayuda este tipo de mecanismos administrativos, legales, para que fluya la economía en el país? Sí, esa es una situación lamentable en la que muy bien señalas, Nélida, ¿no? Lamentablemente los alcaldes de municipios muy pequeños tienen que pasar meses, días viniendo hasta Lima, esperando que los atiendan. Muchas veces la atención que reciben, además, es incluso, podemos decir que hasta discriminatoria en algunos casos, ¿no? Y ese es un problema de fondo. Tenemos que elevar, ¿no?, el acompañamiento y el diálogo en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, sobre todo, ¿no?, y los gobiernos regionales también. Y también fortalecer la calidad del sector público a nivel regional y local, ¿no? Se necesita también acompañar a que ellos puedan conocer de fondo, ¿no?, la ruta para presentar los proyectos de inversión, y lamentablemente eso es un rezago que seguimos viviendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces necesitamos ahí ya no solamente ejecución, sino reformas, ¿no? Y lamentablemente ni el Congreso ni el Ejecutivo están presentando reformas para fortalecer la ejecución presupuestal a nivel regional y local, que ya es un tema más estructural del país. Sí, y definitivamente este tema da para seguir hablando, Catherine, y ojalá que en otro momento podamos seguir profundizando este tema, porque necesitamos llegar a fondo y ver dónde está el cuello de botella. Te agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.